Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver de otra forma el tema de la fuerza y el par. Si yo me pongo dos elementos eh, básicos, dos formas básicas de tipo estático, simplemente le doy unas dimensiones para que la pieza pueda tener un recorrido y a estos elementos estáticos con la fricción dinámica y estática normal por defecto, todo por defecto, lo único las dimensiones y le he cambiado la textura, le he colocado una textura tipo aluminio, nada más, o sea, que es esta textura, simplemente eso para que me dé un efecto de aluminio. Voy a hacer el play, bien, y después he colocado aquí dos WordPad. Este es por defecto total, lo único que le he cambiado la textura, que le he colocado un material plástico, ¿vale? Rojo. Y a este lo único que le he cambiado la textura y además le he colocado la fricción a cero, tanto la dinámica como la estática, ¿vale? A este le he puesto la fricción normal y a este la fricción estática y dinámica. Simplemente les he dado una escala de 1, 1, 1. Normalmente salen de 0,5, 0,5, 0,5. Lo he puesto de 1 en 1 para que se vea un poco mejor por grande, nada más. Y entonces, bueno, nosotros, yo aquí le he dicho, pues con fuerza 1 y par 2, por ejemplo, le pongo la fuerza y el par programables. Si yo le digo, por ejemplo, par en I, que es donde más se ve, si yo le pongo un par de un 1, por ejemplo, ahí veo que con un par de un 1, en que este material, solo el WordPad se desliza con cero de fricción, puede deslizarse, ¿vale? Entonces, claro, en el eje Y lo que hace es, bueno, si yo le pongo 1.5, por ejemplo, ya me giran los dos. Si yo en el X le doy, pues me girará en el eje X. Si yo lo doy en el Z, pues me girará en el eje Z. Y si le doy en el Y, pues me girará en el Y. Después, en fuerza, si le doy en X, o aquí, si le doy en Y no me hace nada. Lógicamente hacia arriba, si yo le pusiese un par muy grande, posiblemente sí. Una fuerza muy grande, sí. Si yo le pongo un 2 aquí de fuerza, con esto ya con un fuerza 2 se me va rápidamente. Este ya no me toca aquí, con lo cual simplemente, bueno, yo le doy una fuerza 1.5, a ver, vale. Entonces, como vemos, lo que es el deslizamiento tiene mucho que ver, ¿vale? Y esa es la diferencia. Aquí le aplicas fuerza, le deja deslizar y se mueve. Aquí, como no le deja deslizar, tropieza y va dando vueltas. Bueno, ¿cómo he hecho esto? Porque esto, pues, nos permite probarlo de una forma muy sencilla, pero hay que hacerlo. Y lo he hecho como tantas otras veces, o sea que tampoco no es nada especial. Entonces, si yo voy a la máquina,
escribir en código script yo defino los botones panel button, fuerza X y Z, par X y Z, fuerza negativa X y Z, par negativo X y Z. Estos son los botones. Y los valores de entrada, el input 1 y el input 2. ¿Vale? Entrada que será, bueno, esto realmente es salida analógica de fuerza y salida. Salida analógica de fuerza y salida analógica de fuerza para poder hacerlo desde fuera también. Entonces, yo cojo, por ejemplo, y declaro unos valores float para valor de entrada de datos de input 1 y de input 2, ¿vale? Y declaro unos valores de float para la fuerza en cada sitio y el par. Entonces, defino los nombres de las entradas, o sea, de las salidas digitales y de las salidas analógicas. Y en los botones los coloco, declaro el botón de fuerza, o sea, el PB fuerza, que lo he declarado como panel button. El panel button lo declaro como ms panel button y le doy un nombre, ¿vale? Y lo posiciono en una posición, el de fuerza y en la siguiente columnas, ¿vale? Y después 0, 1, 2, dejo una libre, 4, 5, 6 y después 0, 1, 2 en la fila 1, 4, 5, 6 en la fila 2, ¿vale? El X y Z y el X y Z negativo y el par negativo. Bien. Y en visualización de valores, bueno, pues en el input 1 le digo, lo declaro como input display, le doy el nombre de fuerza, force y de par, el input 1 y el input 2. Este lo posiciono en la 8.0 pues para posicionarlo arriba y este en la 9.0. Ya sabemos que filas ocupan dos filas. Entonces la 1 sería 2 posiciones más abajo, llamándole posiciones a las que ocupan panel button. Bien. Entonces yo le digo posición, le digo el color de fondo, bueno, pues le digo un negro, el color de texto, pues le digo un amarillo y el color del valor le digo un azul. Vale. Y le pongo un 1 como el valor de la entrada por defecto. Vale. Va a comenzar con un 1. Después lo mismo en el input 2. Forma de definir color. Bueno, pues new color así o simplemente color blue, yellow, los colores del sistema. Vale. Como hemos visto, esto no lo he declarado en ningún sitio, con lo cual es de sistema. Y ahora le digo, defino funciones que cuando se cambian, o sea, de cuando se cambian las input. Entonces, input 1 float and head, cuando se le cambia, me va a llevar a esta función. ¿Vale? Aquí, como vemos, hay un punto, con lo cual es de lo que es la input, ¿vale? Y aquí tengo una raíz, con lo cual me va a llamar a la función correspondiente. Luego en el main miro a ver cuando se ha pulsado un botón y cuando se ha pulsado un botón se lo asigno a una salida digital. Es decir, que cuando se pulsa se le asigna. Y ahora, si está la salida digital 0 activada, entonces pone en fuerza X la salida analógica 0, el valor de la salida analógica 0. Si se activa la 10, porque hemos visto aquí que he declarado 0, 10, 1, 11, o sea, los valores negativos, pues les he sumado 10. Entonces, si se pulsa la 10,
entonces le pongo el valor negativo de output 0 y si no, le pongo un 0, es decir, no se le aplica fuerza. Entonces son estas tres posibilidades, ¿vale? Con el output 1 lo mismo, ¿vale? Con el 1, con el 11 se le vuelve a aplicar 0, 0 es fuerza, y con el 12 es 0 también, ¿vale? 2 y 12. Y el par, pues con el 3, 13, 4, 14 y 5, 15 le aplico el 1, ¿vale? Al torque. Entonces simplemente lo único que hago es cargar la variable force z, force x y z y las variables torque x y z con el valor que sea. Bien, si aplicamos ApplyForce, entonces en el plano aplica fuerza, ¿vale? Le digo fuerza en X y Z. Aquí el plano es el elemento básico, es decir, vengo aquí y le digo plano, ¿vale? Entonces aquí realmente se lo estoy dando al WordPad. Aquí aplica fuerza, añade fuerza al WordPad, o aplica par, añade una fuerza de par al WordPad, ¿vale? Se lo estoy añadiendo al par, al WordPad que está en el plano, ¿vale? Entonces aquí aplico la fuerza y aquí aplico el par, ¿vale? Entonces se lo aplico al plano y se lo aplico al plano 2, que son los dos elementos estáticos, ¿vale? Y ellos se lo aplican pues al elemento que tiene de WordPad encima, o vamos, no encima, sino al que está pegando a él, que en este caso es encima, pues para ver sobre todo el par, que el par se ve lo mejor en el eje Y, lógicamente, porque gira sobre sí mismo y lo puedes mantener todo el tiempo que quieras, si no se nos va del plano. Después, V1 y V2, las variables V1 y V2 son iguales al input text float, o sea, declaro la variable, ¿vale? Y se la asigno a la salida analógica, ¿vale? A la 0 y a la 1. Entonces ahora, aquí, si ha cambiado, o sea, si el input 1 ha cambiado, que son las funciones, le aplico la variable al input 1 y le digo yo que si está por debajo de 0.001 o por encima de 10, pues le pongo un 1. Y aquí con el valor 2 de la input 2 se lo asigno a la salida analógica, ¿vale? Y si está por debajo de 0.001 o bien está por encima de 10, pues le aplico un 2, es decir, le aplico un 1 o le aplico un 2, ¿vale? Por como valores, digamos, si se pasa de los límites. Aquí es donde le hago, bueno, donde puedo corregir los valores, donde limito los valores. Bien, pues con esto es lo que obtengo, ¿vale? Con el par, si yo se lo pongo más pequeño para que se vea, pues el elemento que no desliza, si le aplicas el par, gira, y el que desliza no tiene el suficiente par para girar, ¿vale? Ahora, si yo le aplico un 8 aquí, por ejemplo, ¿vale?
pues entonces en la fuerza I me va a saltar y aquí se me pegaría al plano, ¿vale? En la fuerza X se me va a disparar o en la Z también, ¿vale? Simplemente dándole un pequeño toque se me va a disparar. Lógicamente se me disparará el que más tenga, el que más fricción tenga, se me disparará mucho más. Por ejemplo, aquí si le pongo un 2 y un 2, no sé hasta dónde llega la fricción y posiblemente llegue hasta el 1, pero bueno, si yo le pongo una I aquí, con un valor 8, ya se ve que gira mucho más rápido este, que no tiene fricción, y con un valor 5, por ejemplo, pues también, ¿vale? Si le pongo un valor 3, continúa girando, y con un valor 2 ya no me gira, ¿vale? Con una fuerza de 1, el que no resbala así, con una fuerza de 4, los dos, pero el que resbala, pues nada, va tropezando porque tiene mucha fricción. Y si yo le pongo una fuerza, bueno, si yo le pongo una fuerza de 2, no, pues la fricción máxima no está en el 1, ¿vale? El 2 nos lo permite. Bien. Bueno, pues aquí hemos visto las diferencias entre la fuerza y el par. Aquí se ven claramente porque he hecho un elemento, bueno, pues de amplias dimensiones, de generosas dimensiones de 20 por 20, ¿vale? Entonces con 20 ya se empieza a ver. Si le hubiese hecho un elemento pues de dimensiones, digamos, súper grandes, pues ahí se vería lo que fuese con cada uno de ellos. Bien, pues aquí ha llegado el video tutorial, espero que les guste y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.